Imperio Romano, 27 antes del Cristo al 395 después de Cristo. Ubicación espacial y aspectos geográficos. El Imperio Romano llegó a alcanzar una extensión de más de 7 millones de kilómetros cuadrados. Su extensión llegó a ser enorme, abarcando buena parte de Europa, África y Asia Menor, con el mar Mediterráneo en su centro. Su territorio se dividía en provincias, cada una con un nombre propio y un regidor imperial. La cercanía de la ciudad al río Tíber permitió obtener agua para el desarrollo de distintas actividades agrícolas y ganaderas. Áreas culturales. En Roma, el clima se clasifica como CSA, con una temperatura promedio de 15.8 grados centígrados. En invierno, en Roma hace mucho más lluvia que en verano. Es el resultado importante del intercambio entre civilizaciones como la cultura griega y culturas desarrolladas en Oriente, Mesopotamia y Egipto, e incluye el uso del latín. Existen asentamientos prerromanos formando periódicamente distintos pueblos, como el Mediterráneo, los italiotas y los griegos. En la cosmogonía, la cultura griega sirvió como base para la creación de la cosmogonía romana. Los romanos adoptaron la cultura griega y copiaron a sus dioses. Antes de que existiera el universo, los elementos primordiales eran el cielo, la tierra y el mar. Estos se encontraban combinados en un solo elemento, al cual llamaron como caos. En la cosmología, la primera generación de dioses fueron Apolo, el dios de la luz y el sol, Marte, el dios de la guerra, Venus, la diosa romana de los jardines, y Neptuno, el dios de los mares, tempestades y los vientos. La organización social. La sociedad romana estaba formada principalmente por personas libres y esclavos. Las primeras personas, a su vez, se decidían en patricios y plebeyos. Se encontraban los patricios, plebeyos, mujeres, libertos y esclavos. En cuanto a la organización política, el poder político real estaba en manos de un solo individuo, el emperador, instaurando esta última etapa de la historia de Roma con Octavio Augusto. Octavio Augusto fue el primer emperador de Roma. Centra todos los poderes en su persona, como el ejército, el poder ejecutivo y el religioso. Bajo su gobierno estuvo el gran periodo de paz y prosperidad llamado Pax Romana. Tras su muerte se le rindió culto imperial. La familia romana estaba constituida por padres, hijos, parientes, esclavos y paterfamilias, quien era la cabeza de la familia. Los niños iban a la escuela, mientras que las niñas permanecían en casa, desempeñando tareas domésticas como el hilado y el tejido. La educación en la antigua Roma era un privilegio muy exclusivo. Esta era responsabilidad de la madre y se dirigía a enfocarse en las tradiciones, leyes y normas sociales romanas, es decir, a aprender a comportarse como parte de la sociedad, siendo la obligación moral de un buen romano. La organización económica se basó en la agricultura, ganadería y comercio. La agricultura se desarrolló desde la llegada de los romanos, principalmente se centraron en materiales como el trigo. La ganadería se dividía en dos grupos de personas, los que tenían un número importante de diferentes tipos de ganado y los que tenían poco ganado y del mismo tipo. Entre todos los tipos de ganado destacaron el intento uso de ganado bovino, ganado ovino, ganado porcino, ganado equino. El comercio. Con el avance del imperio, los romanos desarrollaron el comercio entre los diferentes territorios del imperio y fuera de ellas. Por último, cabe señalar el dominio de la moneda dentro del imperio como el objeto de facilitar y mejorar el intercambio de bienes y servicios. Dentro de las artes tenemos la arquitectura, cuyo objetivo es principal mejorar niveles de seguridad, salud y ocio, también representar la majestuosidad y poder en mármol de hazañas en tiempos de guerra. Tenemos de ejemplo el arco de Trajano, el arco de Tito y la columna de Trajano. Dentro de la escultura tenemos como elementos la energía y movimiento, naturalidad y excelencia. Las figuras importantes se hacían más grandes o se colocaban por encima para denotar su jerarquía dentro de los grabados.
También en la pintura tenemos como técnica el temple, que el disolvente del pigmento es el agua y el aglutinante. También el elemento neático, que se preocupaba por la forma humana y resaltaba la mitología y las epopeyas. También existen los mosaicos, que formaban una pasta vítrea o teselas que unidos entre sí formaban grandes imágenes. Aportes como civilización. El desarrollo de la red de caminos romanos se hicieron con el objetivo de mejorar el transporte durante las guerras con el objetivo de aumentar las tierras conquistadas. La principal red de carreteras romanas llegó a tener aproximadamente 100.000 kilómetros en total. El Imperio Romano de Occidente abarcó de 395 después de Cristo a 476 después de Cristo. En la ubicación espacial y los aspectos geográficos tenemos que abarca el área occidental de Europa, buena parte de Gran Bretaña y la franja mediterránea de África, al norte del desierto del Sahara hasta el Líbano. Junto al Imperio Romano de Oriente forma la época del Bajo Imperio Romano, que cubre el periodo entre el ascenso del Diocleciano en 284 hasta la muerte de Mauricio en 602. Áreas culturales. La cultura de la antigua Roma fue el resultado de un importante intercambio entre civilizaciones diferentes, las cuales contribuyeron a formar la cultura y el arte de los romanos. Cosmovisión y cosmogonía. Puede abarcar distintos aspectos como mitos, rituales y ceremonias. Se trata de una religión antigua politeísta. Organización económica. Se desarrolló entre el año 27 a.C. y el 476 y se caracterizaba por la agricultura, el comercio y minería como actividades principales, y se practicaba en colonias agrícolas. La organización social y política. La sociedad romana estaba organizada en base a las clases sociales y a sus ocupaciones. La magistratura en la antigua Roma era la que aprobaba a ciertos ciudadanos con el objetivo de poder realizar algunas funciones. En la vida cotidiana y la educación se basa en el estudio de la literatura latina y griega. El propósito era formar alumnos en el arte de la oratoria. Se conocen 3 etapas: la instrucción primaria, lectura y literatura, en las cuales solo participaban niños ricos. Impartían valores y aspectos políticos, morales e intelectuales. Artes en general. La Basílica de San Lorenzo Extramuros o Casa de Damas es una basílica en Roma dedicada al diácono romano y mártir cristiano San Lorenzo. Fue construida por el Papa Sixto III entre los años 432 a 440. Es una de las 5 basílicas patriarcales. La caída del Imperio Romano. La gloriosa historia del Imperio Romano de Occidente llegó a su fin en el año 476, cuando Dacro, un caudillo bárbaro, destituyó al joven emperador Rómulo Augusto y asumió el gobierno de Italia. En este año se da la caída de Roma, considerado un evento trascendental en la historia occidental, que es visto convencionalmente como el fin de la Edad Antigua e inicio de la Edad Media. La transición de un periodo a otro ha sido amplio. En lo económico para el esclavismo y el feudalismo, en lo social llega la definición estamento medieval y en lo político se descomponen las estructuras centralizadas, dispersando así el poder.